Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy, acuariofilia. Empezamos la acuariofilia en el canal. Yo creo que es el proyecto que más ganas tenía de meterle caña. He estado mucho tiempo metido con el tema de reptiles, seguiremos teniendo reptiles, pero sí que es verdad que ya os dije que la acuariofilia era algo importante que quería meter en el canal y empezamos con un proyecto bastante, digamos, interesante, bastante grande. Es un proyecto amazónico que yo creo que vamos a disfrutar todos. Os voy a enseñar lo que conlleva hacer este tipo de proyecto, los pros y los contras, todo lo que me he encontrado durante el camino, piezas rotas que me han llegado, devoluciones, pero al final, en este vídeo, veréis casi, bueno, pues acabado este proyecto. Faltará mucho más, pero vais a ver ya pues casi el 50-60% del proyecto acabado. Y luego iremos viendo durante todas las semanas resúmenes, veremos el ciclado, que quiero que veáis cómo se cicla un acuario, porque esto es desde cero. Lo único que yo ya tengo canutillos ciclados, pero bueno, todo esto lo explicaré. Luego la introducción de peces, el montaje, el meterle las raíces, piedras, todo eso lo vamos a ir viendo durante este proceso que durará bastantes meses. Iremos viendo también la elección de peces, qué peces vamos a elegir y muchísimas cosas más interesantes que yo creo que en este vídeo os va a gustar. Vamos a ello, sobre todo darle a like, compartir, suscribiros, haceros de nuestra comunidad, hacer lo que queráis, pero sobre todo darle a like y dejarme un mensaje abajo que qué os parece este nuevo giro en Sergio Exotics. La acuariofilia vuelve al canal. Vamos a ello. Nada, aquí estamos en el coche de Sergio Exotics, que hemos ido a buscar todo el material para el nuevo proyecto. Bueno, le tengo que dar las gracias a mi hermano, que me ha ayudado a coger todas estas piedras de río. Esto es lo único que hemos cogido, digamos, de la naturaleza. Todo lo demás es comprado. Y os voy a enseñar un poco, a ver, un momento. Gracias a que el coche es súper grande y me cabe de todo. Hemos comprado arena de sílice, 50 kilos, una tabla que quiero ponerlo para el tema de la mesa. La mesa, aquí la tengo, que la montaremos, lo veréis todo arriba. Esto de aquí, a ver si sabe alguien para lo que es. Es una esterilla de yoga y os enseñaré para qué es. Es un truquillo que está súper bien. Luego hay piedra de río de esta, a ver, os enseño, redonda, que es súper chula, y luego más pequeña, como veis esa es pequeñita, esa no es, esa es comprada, compré unas cuantas para hacer un degradado, y luego tengo otras rocas arriba más pequeñitas para hacer otro degradado todavía más. Pues nada, para que veáis, a ver, que enfoque, ahora no quiero enfocar, ya está, para que veáis lo que es todo esto, los montajes, todo lo que conlleva. Queda bonito cuando estás arriba, que lo tienes ya todo montado, pero hasta que no montas todo esto y la que queda, todavía falta que nos llegue la urna, que la están haciendo a medida, querían unas medidas en concreto, y nada, voy a empezar a subir todo esto y haremos un vídeo de cómo lo que se necesita para empezar un acuario, un montaje desde cero. Pues nada, me quedo descargando esto que tengo para un rato. Hay bastantes kilos aquí. Bueno, ya estoy arriba en casa. Me iba a poner a montar la mesa antes de que me llegue la urna. Y mirad lo que me he encontrado al abrir la caja. Espero que no tenga problemas ahora de devolución. Pero mirad la mesa. Agrietada completamente. Si la muevo un poco se rompe, ¿vale? Ahora a ver si gestiono esto y me hacen la devolución y me trae una nueva. Y espero que no me tarden mucho, porque la verdad que tenía ganas de empezar a montar. Pero mirad qué pedazo de grieta que tiene la mesa. Pues nada, voy a seguir limpiando piedras y esto lo dejaré en un lado y seguiré más para adelante cuando me traiga la próxima. A verlo, ya os contaré si han tardado mucho en traérmela y en hacerme las gestiones. Bueno, pues sigo mirando cosas y mirad lo que me he encontrado. El filtro también me ha llegado roto. O sea, otra devolución. No sé cuánto se va a alargar esto. 3, 2, 1.
Bueno, pues ahora ya sí que estamos por aquí, ahora ya lo tenemos todo, ya me han traído el filtro nuevo, la mesa nueva y ahora ya sí que puedo empezar a montar, la verdad, que han sido bastante rápidos, no me han tardado mucho. Como veis, ahí tengo la pantalla, haré, si queréis, sobre la pantalla, la verdad que me ha salido muy bien de precio, quiero probarla primero. Es una pantalla de 90 centímetros que se extiende hasta 1,20 m, que es lo que mide nuestro acuario. Aquí tengo una tabla que le voy a poner encima de la mesa para más seguridad. Hablaremos del tema de seguridad en un otro capítulo. Esto también para la seguridad. Este tipo, bueno, se pone para, por ejemplo, para escurrir los platos y cosas así. Para el tema de roca, pensad que le vamos a meter bastante roca, bastante peso. Esto de aquí son bolsas que se usan para la lavadora, para poner la ropa. La voy a usar para meter sustrato y subir pues la parte trasera para darle volumen. Aquí lo meto el sustrato y no tendré ningún problema. Voy a meter también una cadama para el tema de pH, bueno, eso ya lo explicaremos. Y luego una esterilla que la enseñé ya al principio del vídeo. Es una esterilla para ponerla de estas que se usan para hacer yoga o para hacer ejercicio. La pondremos debajo del acuario y esto da muchísima seguridad, ya que si por tensión del cristal o por cualquier cosa, si hay pues un pequeño, digamos, yo que sé, un poquito de silicona que sobresalga, cualquier cosa, algo que haga tensión, esto lo que hace que amortiza todo y dejamos en sí el acuario descanse perfectamente y demos mucha más seguridad a nuestro montaje. Esto por aquí y ahora mirar. Aquí tengo un saco de arena de sílice. Tengo otro abajo por si acaso me faltan. Parte de las rocas, nada, aquí hay unas cuantas. Tengo remojando, que estoy lavando un montón de rocas. Hay más cosas. Es que esto cuando montas un acuario la verdad que se lía bastante. Eso tenerlo en cuenta, ¿eh? Y todo si te sale a la primera. Luego tengo estas rocas y un montón de rocas más que las he pesado. Hay como 20 kilos más de roca de río que están en agua con un poquito, una gota de lejía, agua caliente y las estoy lavando. Luego las dejaré secar y luego lo montaremos. Pero bueno, para que os deis cuenta, la arena de sílice comprada para piscinas, para filtros de piscina, que sale mucho más económico. Un saco de estos sale muy económico. No la compréis en una tienda de acuariofilia porque si no os van a clavar. Y estos son 25 kilos, he comprado 50 kilos, con lo que seguramente que te piden por una bolsa de 5 kilos en cualquier sitio de acuariofilia, ¿vale? Eso tenerlo en cuenta. Y ahora os voy a enseñar ya en la urna, ¿vale? Vamos a ver. Aquí tenemos unos cuantos de materiales, la verdad que se usa un montón de material. Vamos a ver la urna. Bueno, y aquí tenemos la pedazo de urna que me han hecho a medida, tal como yo la he pedido. Una cosa interesante, unas cuantas de cosas interesantes. Aunque el cristal es de 10 milímetros, le dije que me pusieran un tirante. Yo quería un tirante por tema de seguridad de los niños. Sé que los niños pues siempre pues van a estar ahí y me gusta la seguridad ante todo. Abajo también le han puesto un tirante todo abajo, que no se ve, también como seguridad. Y luego una cosa muy interesante que parece que no, el cristal de atrás, ya que me lo hacían, la urna me la hacen a mano, he cogido y le he dicho que me pongan un cristal opaco, así no tengo que estar poniendo ni ningún vinilo ni cosas así. Bueno, aquí estáis viendo el pedazo de acuario, un acuario para mí medidas perfectas. Y nada, ahora lo próximo ya lo vamos a ir montando y a ver qué os parece. Esperemos que disfrutemos muchísimo con este montaje. Aquí ya he montado la mesa y estoy poniendo lo que es la colchoneta y ahora vamos a poner el acuario. Bueno, pues ya estamos por aquí. He hecho ya alguna cosa, cosas básicas que tampoco había mucho misterio. He puesto, aquí debajo le he puesto las rejillas aquellas que teníamos para el tema de roca, para que se posicione mejor, me gusta más, para que tenga más estabilidad. Luego he puesto la arena. Esto no está acabado, es antes de irme a acostar. Quería hacer más o menos un diseño. Tengo que subirlo. Me tiene que llegar el tema de la cadama y todo eso, que quiero hacer una subida ahí. Aparte llenaremos los sacos, lo meteré aquí y aquí. Aquí como veis hay un poco más de volumen. Lo meteremos aquí, subiremos el volumen y me gustaría poner unas raíces desde aquí hasta aquí. De momento lo llevo así. Ya empieza a coger un poquito de forma. La pantalla la verdad que da muchísima luz, pero muchísima. Me coge todo el comedor, me ilumina el comedor entero. La verdad que no sé cuántos vatios, ya lo explicaré bien.
el filtro de momento lo he puesto aquí. Quiero poner uno abajo que tiene para ponerlo. Lo pondremos abajo uno interior más este de aquí, de refuerzo. De momento empiezo con este. Pensar que no lo he dicho, pero este montaje seguramente que lo tengo que desmontar en unos meses, porque estamos pensando pues irnos a vivir a otro sitio. Y entonces hay un sustrato que quiero poner aquí encima, que es de color negro, que quedará muy chulo con el contraste, pero no lo quiero echar porque para el desmontaje, si tengo que desmontar a lo mejor en 2 meses o en un mes, es que no lo sabemos, pues si tengo que desmontar, sacaré los sacos, que será más fácil, por eso para que no se mezcle ni nada, sacaré las piedras, las arenas, la arena de sílice y ya está. Pero no quiero mezclar el negro con la arena de sílice porque luego va a ser un problema. Tendría que tirar toda la arena y el montaje es recién hecho, no creo que valga la pena. Quedará igual de bien, tengo que plantarlo todo y meter los peces. A ver si me llega la arena de la Kadama, que todavía no me ha llegado, estoy esperando a que me llegue. Cuando me llegue, durante el día de hoy, no sé cuando vosotros veáis este vídeo ya me habrá llegado, pero de momento no me ha llegado. Cuando me llegue la Kadama lo montamos y luego elegiremos peces. A ver, al final del vídeo, a ver qué me decís. Yo ya tengo pensado más o menos. Al final es un acuario para disfrutarlo yo aquí. Más o menos ya sé los peces que quiero meter. Ya sabéis que es un amazónico. No va a ser estrictamente un amazónico porque sí que en peces sí. A lo mejor me descantillo con algún pez. Uno a lo mejor que quiero que no sea amazónico, pero que tiene los parámetros de un amazónico. Pero donde será casi estricto, pero donde no va a ser estricto del todo, por ahí no va a ser amazónico perfecto, digamos, va a ser en tema de plantas. Ya que en las plantas, plantas amazónicas hay, pero no suficientes y de bajo de requerimiento, que es este acuario de momento va a ser bajo requerimiento. El tema de plantas sí que va a ser, no va a ser un biotopo 100% amazónico, pero por lo demás, el estilo, quitando las plantas, ya sabéis que hay gente muy estricta con eso y si haces un amazónico estricto tiene que ser todo del Amazonas, un biotopo auténtico del Amazonas, pero ahí en plantas no lo vamos a hacer, ¿vale? Algunas sí que serán del Amazonas, pero otras no. Bueno, pues seguimos grabando, a ver cómo monto esto y a ver qué os parece. Bueno, ya tengo aquí la Kadama. Lo que voy a hacer es llenar estas bolsitas que os enseñé para que no se me mezcle el sustrato. Como sabéis, lo voy a desmontar y aparte en un tiempo, pero más que nada porque no quiero que se me llene pues la Kadama con el otro sustrato. Algo se va a colar, pero poca cosa, lo mantendrá bastante bien y aparte le podré dar volumen a la parte trasera. Esto va muy bien también para poner pues algún tipo de grava o lo que sea para dar altura, incluso canutillos, que creo que a algunos le voy a meter canutillos también. También pues tienes una carga más biológica dentro del acuario, aunque esté debajo del sustrato, se te meterán también las bacterias. Y para meter otro tipo de grava, pues metes canutillos y va súper bien. Pues nada, voy a ir con esto, lo lleno, lo pongo y os enseño cómo queda con la altura. Vamos a ello. Bueno, aquí ya tengo la Kadama, la he metido en la rejilla, la he limpiado bien. Aquí ya la he puesto en el acuario, tengo que poner bastantes más bolsas, tengo que subir aquí el nivel y de esta zona que estáis viendo también subiremos el nivel trasero. Como veis hay bastante espacio, pero lo subiré un pelín más para que me dé la altura que yo quiero. Bueno, aquí veis cómo pongo la Kadama y voy a empezar a echarle la arena encima para que veáis cómo lo hago. Así queda tapada y bueno, y no sale nada a la superficie de ese sustrato.
quiero dejarlo completamente tapado y que no haya ningún problema. Y bueno, más o menos así es como va a quedar. Aquí un plano general para que veáis cómo está quedando. Y le voy a dar volumen a la parte esa de arriba. También le echaremos un poco más. Vamos a llenar el acuario. Para llenar el acuario lo que he hecho es coger directamente con lo que me ha venido la Kadama, que venía de esta compañía que estáis viendo, un plástico, cualquier bolsa, y lo que vamos a hacer es ponerla para que no se deshaga y no se me enturbie el agua. Empezamos a echar el agua y nada, esto es ir poco a poco. Aquí sí que es verdad que ya tardan un rato, pero lo voy a poner en cámara rápida, está en cámara rápida para que lo veáis. Nada, aquí es dedicarle un rato porque no tengo manguera y lo tengo que hacer todo a mano. Igual que ponéis, pues en este caso una bolsa, podéis poner un plato o una bandeja, lo que queráis, pero nunca lo echéis directamente al sustrato, porque si no, cuando veis el agua estas tan turbias, es por eso, porque el agua salpica dentro de lo que es el sustrato y se llena todo de polvo, no vale la pena. Es mucho mejor así, ya veréis cuando acabe, ahora cuando veáis la cámara rápida, como al final queda todo el agua súper limpia y no tienes que estar luego pues esperando a que el agua se quite esa enturbiez que afea tanto. Pues ya está, ya lo hemos llenado. Mirad cómo ha quedado. La verdad que mirad, el agua está recién echada y mirad qué perfecta queda el agua. Siempre se queda clara un poco más. Hemos encendido el filtro. Ahora ya sí que es verdad que ya es dejarlo, que esto empiece a ciclarse, que tengo muchísimas ganas, y a ver cómo queda finalmente este proyecto. Bueno, ya habéis visto, vamos avanzando, quedan muchas cosas todavía. Os enseñaré todo el ciclado. Vamos a hacer vídeos, intentaré hacer casi semanales del proyecto este. Tengo más acuarios también. Espero que os guste el tema de la acuariofilia y aparte de lo que vamos a montar aquí, que es bastante grande. Es un acuario hecho a medida, con las dimensiones que a mí me parecen las correctas y que a mí más me gustan, de las que más disfruto. Deciros que los peces que vamos a meter aquí, pues al final vamos a hacer pues lo que hemos dicho, un amazónico. Meteremos seguramente que algún escalar, alguna pareja de Ramirezzi, Coridora. Vamos a hacer un poquito las partes del acuario, la parte alta, media, baja, y poquita cosa más. Un conjunto de borrachitos, algún tetra, no sé si cogeré borrachitos o tetras, un cardumen grande para que se mueva. El pez principal seguramente que sea el escalar, no lo sé, será un trío seguramente que de escalares. Estoy mirando algunas fases que son muy chulas. Y para tener algo más como segundo pez principal, a mí los Ramirezzi me gustan mucho. Es un pez que dentro de lo que cabe lo he mantenido mucho tiempo. Sé que bueno, no es un animal, aunque sea un cíclido, no es un animal excesivamente agresivo solo cuando están en época de cría, pero bueno, eso con plantas que vamos a poner, porque todo esto estamos en el principio y bueno, a ver, luego decidme algún pez que os gustaría que metiera. Es un 220 litros, ¿vale? Para que sepáis los litros que tiene este acuario, 220. Nada, darle a like, sobre todo, apoyarme, que todo esto conlleva muchísimo tiempo, dinero, y nada, por lo menos apoyarme. Ya sabéis que hemos hecho también la comunidad. Si os queréis alguien, pues meteros ahí en la comunidad, me encantaría poder hablar con vosotros, hacer vídeos en directo con vosotros, hablando de terrariofilia, acuariofilia, de lo que sea. Yo con que os suscribáis, que le deis al like y eso, ya estoy más que contento. Si hacéis lo otro, ya sería, no sé, la bomba. Ya sabéis que os sacaría en el canal, os promociono vuestros canales, lo que queráis, siempre y cuando seáis de la comunidad, y ya está. Por mi parte nada más, ahora sí que ya me despido. Os dejo con este pedazo de proyecto, que la verdad que creo que voy a disfrutar muchísimo cuando llegue a casa, ya que lo tengo puesto en el comedor. Venga, vamos, seguimos. En próximos vídeos seguimos hablando de este pedazo de proyecto. Hasta ahora, adiós.